Dios bendiga al pueblo en esta hora. Toda persona que pueda estar viendo este video. Quisiera hablar brevemente con el tema Veamos el ejemplo de la cruz. Un tema bien hermoso, basado en las 7 palabras que Jesús mencionase mientras estaba colgado en el madero. La primera palabra la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34, y dice de esta manera: Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Lo primero que vemos en esta expresión es que Cristo se encontraba sangrando, herido, lastimado. Él fue traicionado. Él fue vendido. Se burlaron de él. Mintieron en contra de él. Se hizo un juicio injusto en contra de él. Gran multitud de los que le seguían lo abandonaron. Sin embargo, estando allí en ese sufrimiento, en ese dolor, en esa angustia, estando allí, lo primero que hace Jesús es clamar al Padre. La pregunta que hago en esta hora es: usted que me escucha en esta hora, que tal vez también ha sido traicionado, que tal vez también han sido injustos con usted está haciendo las cosas bien, dando la mano, extendiendo la ayuda, tal vez han sido injustos con usted, que tal vez hayan mentido en contra de usted, como aquellos hombres que se dejaron comprar, mintieron en contra de Jesús. Tal vez se hayan burlado de usted en esta hora. La pregunta es: cuando usted se encuentra sufriendo, herido, lastimado, abatido, ¿usted también ha hecho lo que Jesús hizo? Lo primero que él hizo fue clamar al Padre. Si en esta hora usted también clama al Padre cuando usted se siente herido, lastimado, abatido, angustiado, clama al Padre. Él clamó al Padre. Fue lo primero que hizo. Pero luego de haber clamado al Padre, lo segundo que Jesús hace, y lo observamos en esta expresión, es que pide perdón. Pide perdón por los que le han maltratado, por los que le han hecho mal. Y ciertamente el Maestro, mientras estuvo aquí en la tierra, enseñó acerca del perdón hacia los que nos maltratan. Si leemos en la palabra, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 43, encontramos esto: Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús enseñó, Jesús predicó acerca del perdón hacia nuestros enemigos o hacia las personas que nos maltratan. La pregunta es: si usted y yo enseñamos y predicamos lo mismo que Jesús enseñó y predicó, porque Él lo predicó y lo enseñó, pero después lo practicó, nos dio el ejemplo en la cruz. Si usted enseña y predica lo mismo que Jesús enseñó y predicó, también tiene que practicarlo. Y si le cabe alguna duda de ello, vea el ejemplo de la cruz. Jesús perdonó a los que le hicieron daño. Por eso pude exclamar esa expresión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque ya los había perdonado. De hecho, la razón por la cual Él llega a la cruz es para brindar perdón. Número 3. Podemos ver en esta expresión del Maestro la intercesión. Él intercede por aquella gente. Él clama por aquella gente. De hecho, nos dice la palabra en 1 Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Estando allí en la cruz, Jesús cambió de rol. De ser el acusado, pasó a ser el abogado, para procurar el bien de todos nosotros. Veamos el ejemplo de la cruz y procuremos también nosotros el bien para con los demás.
segunda palabra que Jesús exclamase en la cruz del Calvario la encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 43. Y dice de esta manera: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algo hermoso y bello que podemos ver aquí en este pasaje es que allí junto al maestro habían dos hombres colgados, uno a su derecha y uno a su izquierda. Ambos hombres eran ladrones, pero uno reconoce su condición y el otro no. Ambos hombres merecían un castigo, pero uno reconoce el castigo que se merece, la falta que cometió, y el otro no. Ambos estaban junto a Jesús, pero uno anhela la salvación de su alma y el otro no. Ambos tenían su mirada puesta en Jesús, pero uno pudo ver en Jesús al Salvador y el otro no. Ambos escucharon hablar a Jesús, pero uno recibió esa palabra y el otro no. Ambos pudieron hablar con Jesús, pero uno pidió salvación para su alma y el otro pidió salvar su pellejo. Ambos tuvieron la misma oportunidad de salvación. Sin embargo, uno se salva y el otro se pierde. Allí en ese episodio vemos a un hombre que clama a Jesús, reconociendo su falta, reconociendo su error, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La salvación está dispuesta, está disponible en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. La pregunta es, usted que me ve en esta hora, ¿qué va a hacer? ¿Hará como este hombre que aún en su agonía, aún en su momento ya prácticamente de morir, confesó su pecado, reconoció su falta? Y vemos unos resultados en relación a eso. ¿Qué vemos allí? Vemos una confesión. Un hombre que reconoce su condición y la confiesa y entra en un estado de penitencia. Confiesa su falta, su pecado. Aquí vemos segundo un hombre que tiene fe, porque indiscutiblemente hay convicción. Por eso él le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo sé que tú no has hecho ningún mal, yo sí he hecho mal. Y allí tercero vemos la salvación. ¿Cuál fue el resultado de todo este asunto? Bueno, número uno, en la mañana, allí en la cruz había colgado un ladrón, y en la tarde, ese ladrón llevaba una corona. En la mañana, aquel hombre era enemigo del César, pero en la tarde era amigo de Dios. En la mañana aquel hombre era despreciado por los hombres, pero en la tarde disfrutaba de la comunión con Dios. En la mañana aquel hombre moría como ladrón, pero en la tarde era ciudadano en el reino de los cielos. Allí en aquel episodio estaba representada la humanidad. Sí. Puesto que allí estaban los indiferentes. ¿Y quiénes eran esos? El pueblo que se burlaba de él.
Vamos a ver si viene el hilo baja. Vamos a ver si pasa esto, si pasa lo otro. Allí estaban los materialistas. ¿Y quiénes eran estos? Bueno, allí estaban los soldados que repartían sus vestidos echando suerte sobre ellos. Estaban los indiferentes, estaban los materialistas. Oh, pero también estaba aquel que anhelaba comunión con Dios y que decía, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La pregunta es, ¿con cuál de estos grupos usted se identifica? Esa es la pregunta. ¿Será con aquel que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Porque allí había uno que dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Veamos el ejemplo de la cruz. Tercera palabra que se pronuncia en la cruz del Calvario en aquel momento tan sublime, tan especial. La encontramos en Juan capítulo 19, versículos 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué palabra tan especial, qué palabra tan sublime, qué palabra tan poderosa encontramos aquí. Lo primero que vemos aquí en esta palabra que hemos leído es la provisión, es el resguardo, es el amparo de Jesús, que no dejó sola a su madre en aquel momento determinado, dándonos a entender lo importante que es el mandamiento que aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. La pregunta es si nosotros en esta hora estamos considerando ese ejemplo. Esa es la pregunta. Si usted en esta hora estamos considerando el ejemplo de la cruz, Jesús hasta su último momento tuvo cuidado, tuvo deferencia, amparó, resguardó, protegió, veló por su madre. Segundo ejemplo que vemos en este pasaje es que aquí hay una encomienda. Aquí hay un encargo que Jesús le hace a Juan. Y Jesús le encarga a Juan el cuidado de su madre María. La pregunta es, ¿qué encomienda, qué encargo, qué tarea, qué misión, qué desempeño en este tiempo Jesús te ha dado a ti? Esa es la pregunta. Jesús a ti también te ha encargado algo. Te ha dado una tarea, te ha dado una misión, un rol, algo para desempeñar. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? En el caso de Juan, él le encomendó esa tarea. La pregunta es, ¿cuál tarea te ha encomendado a ti? Esa es la pregunta. Sabemos que el ejemplo es que él no desamparó a su madre. Y ese es el punto número 1. Lo entendemos. Pero el punto número 2 que también observamos aquí es que él dio una encomienda a Juan. Y la pregunta es, ¿cuál encomienda él te ha dado a ti? Sencillo. Esa es la pregunta. Segundo punto. Tercer punto que vemos aquí en este pasaje es la obediencia, la diligencia, la atención que tiene Juan. Porque dice la Biblia que después que él le dio esta encomienda a Juan, rápidamente vemos que dice la palabra, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea que cuando leemos esta tercera palabra, encontramos en Juan 19:26, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre.
Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos entonces que hubo diligencia, hubo atención, estuvo presto a obedecer, a acatar la misión, a acatar la encomienda que el maestro le había dado. La pregunta es, en esta hora, ¿qué él te ha encomendado? ¿Qué él te ha delegado? ¿Qué él te ha ordenado? ¿Qué él te ha comisionado? ¿Qué él te ha encargado? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿estás obedeciendo la encomienda? ¿Estás siendo diligente en la encomienda? Veamos el ejemplo de la cruz. El maestro le dio encomienda a Juan y desde aquella misma hora el hombre fue diligente. ¿Cuán diligente estamos siendo nosotros en este tiempo con la encomienda, con la tarea que nos ha dado? Esa es la pregunta. Veamos el ejemplo de la cruz. Luego dice la palabra que el maestro exclamó, según nos dice Mateo 27:46, de esta manera: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. En esta palabra vemos lo que es estar aferrado a Dios. Con todo su ser, vemos cómo se siente Jesús al notar cierto distanciamiento entre Él y el Padre. Es entonces cuando Jesús se aferra a Dios con ambas manos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se aferra a Dios con todas sus fuerzas. Se hace indispensable que si usted se siente tal vez distante, por alguna razón, alejado, por alguna razón, desamparado, por alguna razón, del Maestro, clame a Él. Dios mío. Ese fue el ejemplo que nos dio Jesús. Él, en aquel momento, se sintió en cierta medida distante, alejado, desamparado. Así se sintió Él. Por eso clamó, Dios mío. La pregunta en esta hora es, cuando usted se siente en esa misma condición, tal vez como que se siente distante, se siente lejos, se siente desamparado, se siente como que deprimido, angustiado, ¿a quién usted clama? ¿Qué usted hace? Aférrese a Dios con ambas manos. Dios mío, con toda su fuerza en esta hora. Este fue el ejemplo del Maestro en la cruz. ¿Se siente usted lejos, falto de comunión con Dios, que Dios le ha desamparado? La pregunta es, ¿qué usted va a hacer? Yo le aconsejo que usted vea el ejemplo de la cruz y clame, Dios mío, en esta hora. Esta palabra es prácticamente el centro de todo este drama que se desempeña, que se ve en la cruz del Calvario. De hecho, es la palabra del centro. Son 7, esta es la 4. O sea, tiene 3 palabras antes y 3 palabras después. Realmente es el centro. Todas las palabras y todo lo que Jesús vive allí es con el propósito de salvación, de dar vida. Pero esta en especial es el centro de todas. Porque aquí vemos en esta expresión que Jesús expone la causa máxima de su estado en la cruz de Calvario. Eso lo podemos ver según dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús nunca cometió pecado, pero Él cargó el pecado de todos.
Y allí en ese momento dado, en ese momento determinado, el maestro cargando todo ese pecado, llevando en sí todo ese pecado, se sintió desamparado por el Padre para que usted y yo pudiésemos ser amparados por el Padre. ¡Wow! La pregunta es, después de esa muestra de amor, después de esa muestra desmedida, de entrega, de sacrificio, ¿por qué usted y yo nos vamos a quedar desamparados? Si ya Él hizo provisión, si ya Él ha provisto comunión para con el Padre a través de su sacrificio. Esa es la pregunta. Veamos ese ejemplo de la cruz. El maestro, después de esto, expresa esta palabra en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Y qué podemos ver aquí? Aquí lo primero que vemos es la importancia de la palabra. Dice, Jesús sabiendo, luego exclama, para que se cumpliese la palabra, tengo sed. Cuán importante es atesorar la palabra, estudiar la palabra, vivir la palabra, aguardar en la palabra, confiar en el cumplimiento de la palabra. ¿Cuánta pasión en esta hora siente usted por la palabra? Veamos el ejemplo de la cruz. Jesucristo, sabiendo todas estas cosas, el cumplimiento de todo, exclamó para que se cumpliese la palabra. Tengo sed. La pregunta es en esta hora, ¿cuánto usted atesora la palabra? ¿Cuánta atención usted le da a la palabra? ¿Cuán sediento está usted de la palabra? Esa es la pregunta. Segundo, Jesús allí apela a la compasión. ¡Wow! En la palabra anterior Jesús demostró su aflicción, su sufrimiento espiritual, porque Él cargó con el pecado de todos. Pero en esta ocasión demuestra su aflicción y su sufrimiento físico. Y Él espera que alguien con un corazón voluntario, bondadoso, dadivoso, sensible, amable, pueda, aunque sea, suplir en cierta medida ese deseo que Él tiene, esa necesidad que Él tiene, sin importarle el qué dirán, sin importarle lo que piensen los demás. Él allí anhelaba compasión de alguien que se apiadara de Él. La pregunta en esta hora es, ¿nos estaremos identificando con ese dolor? ¿Nos estaremos identificando con esa súplica, con ese deseo del Maestro? ¿Podremos nosotros satisfacer el deseo del Maestro? Bueno, obviamente en aquel tiempo, en aquel momento, Él expresó esta palabra, tengo sed. Pero ¿sabe qué? Todavía el día de hoy Jesús tiene sed. Todavía el día de hoy sigue exclamando esa palabra, tengo sed. Pero ¿y cómo es eso, pastor? Bueno, Él tiene sed porque las almas sean salvas. ¿Sí? Él tiene sed por el pecador
Él quiere Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Él tiene sed por el perdido, por el angustiado, por el abatido, por el extraviado. Pero usted y yo también tenemos entonces que demostrar que estamos dispuestos a saciar ese deseo. Veamos el ejemplo de la cruz. Allí él anhelaba compasión de alguien. En este tiempo él anhela compasión de alguien para cumplir su deseo. Que muchos sean salvos. Y podemos ir entonces a la próxima palabra. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Número uno, lo que vemos, número uno es la obediencia. Eso fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, cumpliendo con toda la ley, con toda la palabra, con todas las ordenanzas. Lo que a nosotros pues nos da a entender y nos da a pensar que si Él nos dio el ejemplo de ser obediente a la palabra, usted y yo debemos procurar ser obedientes. Si el ejemplo que Jesús nos dio es un ejemplo de obediencia y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, usted y yo tenemos también que dar un esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, para guardar la palabra, para guardar el mensaje del Señor, la enseñanza del Señor. No solamente guardarla, ponerla por práctica y por obra, como Él lo hizo. Veamos el ejemplo de la cruz. Número 2, podemos ver aquí una misión cumplida. Jesús pudo decir consumado es porque Él completó su misión. Él llevó a cabo su encomienda. Él culminó su carrera con éxito. La pregunta en esta hora es, si usted está cumpliendo su encomienda. Si cuando llegue aquel día y nos presentemos delante de Él, podamos presentarnos delante de Él como obreros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos, porque hemos cumplido nuestra misión. Esa es la pregunta. Veamos el ejemplo de la cruz. Ahora nosotros contamos con su ayuda, con su aval. Él dijo que no íbamos a estar solos, que su Espíritu Santo nos acompañaría, nos enseñaría, nos da poder, nos da unción, nos da fuerza para que podamos cumplir la misión. Por eso el maestro pudo decir consumado es. La pregunta es si cuando llegue el momento nosotros podemos decir también lo mismo: hemos cumplido, hemos completado la misión. Esa es la pregunta. Él nos dio el ejemplo, ahora nos toca a nosotros. Por último, el maestro exclamó en la cruz de Calvario estas palabras. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Después de todo el sufrimiento, de todo el dolor, de toda la angustia, el maestro, estando allí al borde de la muerte, descansa en los brazos del Señor. Descansa en los brazos de Dios. La pregunta en esta hora es: después que usted ha tenido la vida de tanto afán, tanto sufrimiento, tantas crisis, tantas pruebas, ¿dónde usted descansará? ¿En la mano de quién usted reposará cuando llegue el momento final? Cuando a Cristo le llegó su momento final, Él descansó en los brazos del Señor, en los brazos de su Padre. La pregunta es: ¿en qué brazos descansará usted cuando llegue el momento final? Esa es la pregunta. Para ello, veamos el ejemplo de la cruz. Dios te bendiga.
rescata y te acerca a Dios. La sangre de Cristo fue la que me cambió a mí.